A ver, estas son algunas de las preguntas que llevan por Twitter, no te puedo hacer todas, pero a ver. Luis Rodríguez, que Numino, ¿cada cuándo usa el Metrobús? Él dijo que hasta tarjeta tiene. ¿Tienes tarjeta? Ya de que sí, lo usaba antes con mucha más frecuencia. La verdad es que yo vivo muy cerca pues, de la estación del Bombilla y, pues funcionaba bastante bien. Entre otras muchas cosas, pedía los toros que te dejaban en la estación de la ciudad de los deportes. He vuelto a empezar a tratar de hacer una rutina, de hacer una vez por semana, tampoco mucho más. Lo he podido hacer 5 o 6 veces desde que llegué. Me parece que es un ejercicio que puede ser interesante en términos de acceso y de posibilidades de diálogo. Entonces, sí tengo tarjeta, tampoco es una cosa que haga de manera ordinaria, no me vengo en Metrobús a trabajar, lo he hecho 5 o 6 veces desde que llegué. Previo a estos desempeños, sí me parece que una de las cosas que se ha hecho muy bien en la ciudad es el transporte público y en particular la solución que se ha instrumentado en la ciudad y en el país de los metrobuses. Me parece que es una solución inteligente, bien pensada, amigable con el medio ambiente y en lo que México hoy ha destacado. Pero sí tengo tarjeta, pues se la enseñamos a Luis, la que quiera. Ricardo Barinaga, ¿qué se necesita para ser secretario de Hacienda, Relaciones Sedesol? ¿Relaciones, suerte o brain? Dices, brain. Yo creo que se necesita vocación, se necesita emoción de servicio público, se necesita compromiso con el trabajo y se necesita la buena fortuna de haber tenido gente dispuesta a confiar en uno. Yo estoy muy agradecido con el presidente Peña Nieto por las oportunidades que me ha dado, estoy muy comprometido con entregarle muy buenos resultados y estoy muy agradecido con el presidente Calderón por las oportunidades que me dio. Estimo y respeto a ambos. El presidente Peña Nieto tiene toda mi lealtad y todo mi agradecimiento. Requiere que uno tenga, no puede uno ser secretario de Estado si no goza uno de la confianza de quien habrá de ser su jefe, y yo les agradezco a los dos las oportunidades que me han dado. Me siento muy orgulloso de haber formado parte del equipo y de formar parte hoy del equipo del presidente. Muy bien, así se llama, Alma Madero B. ¿El rol de la iniciativa privada en las iniciativas de Sedesol existe? Sí, ¿De qué manera? y es al final fundamental. Tenemos por lo menos 2 espacios de diálogo que son importantes. A través de Indesol, que es el brazo desde el que la Secretaría habla con la sociedad civil. Es un diálogo que involucra a casi 30,000 organizaciones de la sociedad civil en reconocimiento de que ahí hay capital social, de que hay talento, de que hay compromiso, de que hay intervenciones que funcionan, que reflejan a veces una creatividad y una flexibilidad que no tenemos en el sector público, pero que a través del diálogo podemos ayudar a escalar algunas de esas iniciativas y de incorporar algunas de esas mejores prácticas en nuestro propio proceso de diseño de programas. Y estamos queriendo articular, el presidente cambió Oportunidades por Prospera y lo hizo pensando en darle a Prospera 3 dimensiones particulares. Prospera es un programa que está pensado para romper la pobreza de padres a hijos, de hijos a nietos, por la vía de la educación, de la alimentación y de la salud. Pero hay una convicción del presidente de que eso es muy importante, pero que la pobreza al final exige que haya inclusión productiva, inclusión laboral y que haya también inclusión financiera. Y eso solamente se puede lograr de la mano del sector público. Al final, la forma más estructural de combatir la pobreza es un empleo formal. Es al final del día un contexto en donde no haya ellos y nosotros, sino que estemos incluidos en lo laboral, en lo productivo y en lo financiero todos, y eso solo se puede lograr en diálogo y en cercanía y en coordinación con el sector privado. Aunque a mucha gente le parezca que esto debería ser solo del Estado. Yo creo que hay un piso que tiene que proveer el Estado. Sí. Toda esta reflexión que hacíamos de una definición de qué espacios de protección, qué tipo de contingencias el Estado puede ayudar a cubrir, implica para el Estado un reto. Pero una vez puesto ese piso, una vez construido ese marco, ¿cómo logramos que de la protección frente a la falta de ingresos logremos una inclusión productiva? Pues eso solo se puede generar pues, en diálogo con quien su vocación es
hacer una labor productiva, que es fundamentalmente el sector privado. Entonces, construir ese puente es algo que queremos, que estamos mandatados a hacer en Cedesol. Muy bien. César Álvarez, ¿cuál es la meta de reducción de pobreza de aquí a 3 años y si se va a lograr? La pobreza tiene diferentes métricas y tiene diferentes dimensiones y se mide de distinta forma. Y hay muchas cosas que son ciertas en México al mismo tiempo. Es cierto, por ejemplo, que la pobreza extrema ha venido cayendo. Es cierto que conforme a mediciones internacionales, México redujo a la mitad su pobreza extrema y tiene la mitad de la pobreza en Latinoamérica. Es cierto también que conforme a nuestra propia métrica, nos falta avanzar en 2 dimensiones. Tenemos un gran reto en materia de pobreza moderada, que implica un reto en la generación de ingresos, y tenemos todavía un contexto en rezagos en la posibilidad de acceder. Seguimos teniendo barreras para derechos muy fundamentales, seguimos teniendo un rezago educativo enorme, que quiere decir que hay niños entre 3 y 15 años que no están yendo a la escuela, que hay adolescentes que no terminaron la primaria y la secundaria, seguimos teniendo vivienda en México que no tiene servicios, seguimos teniendo vivienda en México que no es digna, seguimos teniendo mexicanos que no tienen protección en su salud o mexicanos que se preocupan por su alimentación. Eso es inaceptable y lo que queremos al final de la administración es que sean menos los mexicanos que estén... Pero menos, no te comprometes a una cifra. No, es difícil ponerle a eso una métrica porque es un resultado que depende sí del ejercicio nuestro y del despliegue de nuestros programas, pero que depende también del entorno que vayamos enfrentando y de la coordinación que vayamos logrando. Nacional e internacional. Don Miguel Valdés, fíjate, es una pregunta interesante, Zurdo MX. ¿Por qué dan tarjetas bancarias para agilizar apoyos para 65 y más y piden prueba de vida cada semestre? Creo que es un tema que tenemos que revisar. Ciertamente la prueba de vida es relevante para tener certeza, sobre todo cuando se da la tarjeta bancaria, pues de que efectivamente el apoyo llegue al adulto mayor. Pero también es cierto pues, que la prueba de vida implica desplazamientos, costos, y tenemos que encontrar una forma... de una persona pues, adulta una adulta mayor, y tenemos que encontrar yo creo, una buena forma pues, de hacer compatible la certeza del programa con el tratamiento digno para adulto mayor. Es un tema en el que habremos de seguir reflexionando. Habremos de buscar otras experiencias, incluso en México. El IMSS, por ejemplo, con la información que tiene del propio sistema, tiene mucha posibilidad de identificar cuando pues, alguien muere y por lo tanto debe dejar de cobrar su pensión. Entonces queremos platicar con el IMSS, a ver cómo lo está haciendo, para ver qué otros datos tenemos y qué otra forma tendríamos que hacer de lograr los 2 objetivos, de lograr tener certeza de vida sin que eso implique desplazamiento y desgaste del adulto mayor. Y bueno, finalmente Rafael Hernández BTA, @Rafael Hernández BTA. ¿Qué comunidades que viven en pobreza extrema piensa visitar? Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, etcétera. Sí, te estás caminando México, ¿no? Sí, le estamos dando queremos estar cerca, queremos estar en posibilidad de dialogar, queremos estar en posibilidad de tener vivencia pues, de los retos que se están enfrentando, porque de ese diálogo, de ese encuentro, van surgiendo. Estuvimos, por ejemplo, en un albergue de jornaleros. Y los problemas que a veces enfrentan los jornaleros son problemas que si no es a través del diálogo uno no hubiese dimensionado. Por ejemplo, ¿cómo le hace el jornalero para acreditar una constancia de domicilio, para acceder a un programa incluso ese de Sol, cuando por definición pues, no están viviendo en su casa? El jornalero se mueve sin sus papeles. ¿Cómo le ayudamos a que desde el albergue pueda acceder, por ejemplo, a su acta de nacimiento? Hasta darse cuenta de que las condiciones de los albergues pues, requieren de ser fortalecidas, que el diálogo con los empresarios pues, requiere de generar junto con ellos condiciones de mucha más dignidad. Entonces, yo creo que el diálogo, la cercanía, el estar presente, el estar cerca, pues nos va a permitir justamente en ese diálogo y en esa sabiduría ir construyendo mejores programas. El presidente tiene muy claro, así me lo ha instruido, que no es suficiente hablar de pobreza, y que lo que tenemos que hacer si queremos tener mejores resultados es hablar con quien está experimentando esa condición para encontrar junto con él cuál es la mejor forma de ayudarle a salir adelante. Lo que debíamos de buscar es que en cada encuentro sintieran ellos un gobierno interesado en ayudarles y encontráramos la mejor forma de hacerlo.
Por lo pronto sí estás más bronceado, ¿no? Se nos Sí. agarra mejor color. Sí, exacto, sí se nota. Además te tiendes a ruborizar, veo. ¿Verdad? Depende de las preguntas que me hagas. Muchas gracias, José Antonio. Ya, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias.